aunque te noto un poco pálida, eso sí. ¿Hay novedades? Aún no. Las tendréis pronto, ya lo verás. Siéntate, Lucila. Gracias. Con que ya casada, si parece imposible. Bueno, también a mí me parecía imposible y ya ves. ¿Quién es tu marido? Es, bueno, está ya en una librería y no sé cómo empezar. Aún no has perdido la timidez, trencitas. Es muy bueno. Me encanta verte feliz. ¿Qué tal os va? ¿Os desenvolvéis bien? Nos vamos defendiendo. Yo cuido niños, es decir, cuidar. No siempre sale ese trabajo. Ahora quiero entrar en un almacén. Lo que no te perdono es que no me avisases de tu matrimonio. ¿También entonces te dio vergüenza? Como usted tampoco deseó del suyo. Es que a mí sí me dio vergüenza, Lucila. Ante vosotros me creía una vieja. ¿Usted? Si tú supieras. Déjame que yo te cuente también. Señora maestra, yo Otra vez. no me acostumbro. Ya te acostumbrarás. Ya no somos la nona y la maestra. Ahora somos dos amigas felices. ¿Te das cuenta, Lucila? No, tú no te das cuenta. A ti te han llegado las cosas a su tiempo. Pero a mí, ¿tú sabías que yo tuve un novio hace muchos años, no? Claro, eras una niña. Y yo, a pesar de todo, una vieja para vosotras. Porque yo he sufrido durante muchos años, hija mía. Y también vosotros me hacéis sufrir. ¿Vosotros? Os veía y pensaba, crecerán, se casarán, y yo seguiré siendo la señora maestra. Tú nunca sabrás lo que has hecho, trencitas. Me habían matado a mi novio en la guerra, y yo tenía una ansia tan loca de vivir. Cuando solicité la escuela pensé, estas niñas serán mis hijas, pero no podía resignarme, y los años se me iban junto a mi pobre padre. Y cuando él murió, me encontré tan sola. Me iba al parque con algún libro o a los cafés. Lo conocí en un banco de un padre. ¿A su marido? Él notó que estaba llorando y se me acercó. Era muy afortunado como mujer. Yo creo que se casó conmigo por compasión. Mi enfermita, me decía, yo te curaré. Pero yo le dije, tú me querrás. Ahora, cuando nos sentamos alguna vez en el que es un banco, me dice, ¿ya estás curada, enfermita? Y nos reímos. Ya verás que nene más rico me ha dado. Tenemos nuestros problemillas, pero también pasará. No hay nada que yo no sea capaz de hacer por su felicidad. ¿Te sucede algo? Te noto rara. ¿No será por lo que te contaba? Yo venía a pedirte un favor. ¿Un favor? Ya no sé a quién recurrir. He consultado a un abogado, pero me aconseja que no haga nada. Sería peor. ¿Qué te pasa? Usted siempre fue tan buena con nosotras. Hola. ¿Es verdad que su marido es miembro de la sección política de la Seguridad Nacional? ¿A qué viene eso? A mi marido lo han detenido la sección política. Quizá le haya oído a su esposo hablar de él. Se llama Aníbal Martín. Él nunca me habla de su trabajo. Lleva detenido 42 días y aún no ha pasado su caso al juez. Lucila, no puedo creer que tu marido sea uno de esos agitadores. Depende de lo que entiendas por agitadores. ¿Qué ha hecho? No lo sé. Quieren hacerle confesar algo que dicen que él sabe. ¿Qué quieres de él? ¿Que hable a mi marido para que pase su caso al juez? Sería lo legal, pero sé que sería inútil pedirlo. Yo solo quería... A él lo tuvieron que llevar al hospital hace 20 días. Lucila, hija mía. Me pregunté cómo lo sé. No debo decirlo. Y también sé que mañana o quizá hoy mismo lo vuelvan a llevar a la policía secreta. No llores. Yo solo pido que no sean demasiado duros con él, que no me torturen más. Cálmate, por favor. Perdóneme. No, hija, sí, natural. ¿Has dicho torturar? Sí. No llores, te lo ruego. ¿Quieres decir que lo han tenido algunas horas de pie o bajo un foco de luz mientras lo interrogaban? Por eso no le llevan al hospital. ¿Qué? Pues claro,
Creo que eres sincera, Lucía, pero creo que no te das cuenta de lo que estás haciendo. Porque vamos, repara en que has venido a mi casa para decirme que mi marido tortura. Yo no he dicho eso. Claro que lo has dicho, te lo perdono porque no has dejado de ser una niña y porque estás pasando un mal momento. Acepta un consejo, hija mía, no creas esos infundios. Tu marido se volvió enfermo y por eso lo hospitalizarían. Es que no sabe lo que allí pasa. ¿Otra vez? Supongo que usted también es mujer. Me vas a enfadar, pequeña. Sé muy bien cómo es mi marido y él no me miente. Antes dijo que él no le hablaba de su trabajo. De los detalles no, pero aquello no es lo que tú te figuras. Quizás se esperan algunas veces irán alguna que otra bofetada. No digas enormidades. Lo someten a cierta presión física, eso sí, y más que nada psicológica. ¿Es así como usted llama a la corriente eléctrica? Estás pasando desde la raya. También los meten en un baño, hasta casi se ahogan, una y otra vez. Es que me cuesta creer que tú pertenezcas al coro de los calumniadores. ¿Qué ventaja sacas propagando esas cosas? Eso, ¿qué ventaja? ¿No comprende que es peligroso? Si nos atrevemos a decirlo a pesar del peligro, será por ahí. No. Hay leyes, hay tribunales. Si eso fuera cierto, se sabría. Hay personas empeñadas en que no se sepa, y muchas otras que no quieren saber, como usted. Lucila, debe verte un médico. ¡Cállese! No quería decírselo, pero usted me obliga a él. A mí me detuvieron también. ¿Se entera? Y me golpearon horriblemente. Y abusaron de mí delante de mi marido. Me estás mintiendo. Nunca debí venir aquí. Aguarda, ¿estás insinuando que mi marido pueda abusar de la debilidad? Su marido no estaba allí. Hablaron de él y pensé que podía usted ser su mujer cuando quitaron su apellido. A mí no me ha hecho nada, pero no sé lo que les habrá hecho a otras. En comparación con aquello, duele. Más. ¿De qué? ¿De ignorancia? ¿Quién es ahora la vieja? ¿Y quién es el niño? Nunca pegué a una alumna, aunque seas una embustera. Siento haberte pegado. Olvidaré tu visita. ¡Vete! Yo advertí de que no me olvidé. Tras la visita de Lucila, varios días después, Mary recibe un libro que se titula Breve Historia de la Tortura. Ella, tras leerlo, espera que Daniel llegue de trabajar para hablar con él. Necesita hablar con él. Él no puede torturar. ¿Cómo está el niño? Muy tranquilo. Si quieres, animo. ¿Para qué? De nada me ha servido distraerme. Porque no haces más que pensar. Hazme un poco de compañía, mujer. Es que... ¿No quieres estar conmigo? ¿Qué tonterías? ¿Qué libro es ese? Esta novela ya la has leído. ¿Por qué no lees el libro que recibiste esta mañana? ¿O no has recibido ningún libro? ¿Contesta? Sí lo he recibido. ¿A dónde estamos llegando, Mary? No tiene nada de particular recibir un libro. A no ser que... ¿Sí? ¿Está dedicado a algún admirador? No me mires a mí. Así, en mi situación debemos comentar serenamente hasta esa posibilidad. ¿Cuándo estás a ver, Mary? El libro está en el bolso. Déjame. Gracias. Me lo he leído entero en el café. Por eso he tardado tanto. ¿Quién te lo ha mandado? No lo sé. Ya me lo dirás. Breve historia de... ¿Cómo? De la tortura. Breve historia de la tortura. El autor es extranjero. Como ves, trae muchas ilustraciones y es horriblemente completo. ¿Quién te ha mandado esto? ¿No lo sospechas? Es un libro repulsivo. Está lleno de documentos. Es verdad. ¿Cómo se puede publicar estas cosas? ¿Cómo se puede hacer? Literatura sensacionalista engañabobos.
Solo te tengo a ti, Daniel, y quiero creer. Ya no habrá más mentira entre nosotros, ¿verdad? Yo sé que tú no puedes haber hecho esas cosas. Sé que se lo estás queriendo hacer y tienes que callar. Eso es lo que te pasa, ¿verdad? Mírame. Esos ojos son puros, son buenos. No, tú no eres como ellos, si lo sabré yo. Pero ¿cómo has podido colaborar con esas fieras? ¿Te resultó difícil abandonarla cuando te diste cuenta? Pobre mío, lo que habrás sufrido. Yo te ayudaré a salir de ese pozo. Ahora ya nada nos ocultamos. Lo lograremos. Lo lograremos, Daniel. Vivimos en una época terrible, Mary. Ellos no son más que ejecutores. Si son culpables, toda la sociedad es culpable. ¿Lo justificas? No lo hacen por crueldad. Los detenidos tienen que confesar. ¿Por cualquier medio? Tienen que confesar. ¿Mentiras? ¿Cómo mentiras? Les hacen confesar mentiras. También dice eso el libro. También. Ellos piensan que son enemigos a los que no se les puede dar cuartel, que lo demás importa poco. Daniel, es la crueldad. El libro dice que se ha torturado en todas las épocas, pero no solo para realizar confesiones. ¿Te imaginas? Mary, por favor. ¿Sabes lo que era el toro de bronce? Metieron a un hombre dentro y encendía un fuego debajo. El toro bramaba y la doncella de bronce. Por fuera, la estatua de una novia. El novio moría lentamente atravesado por pinchos en la oscuridad de aquella tumba de metal. Y las cosas odiosas, repugnantes que les han hecho a las mujeres. Es el mal por el mal. El cobarde y sucio deseo de martirizar a seres indefensos. También eran otros tiempos, fue la sociedad entera. También fueron todos culpables. Todos no. Siempre hubo quien lo condenaron. Y muchos que procuraron evitarlo. Como tú, cómplice a la fuerza, como yo he sido cómplice por ignorancia. Pero eso va a terminar, Daniel. Mañana mismo, pide la excedencia, yo volveré a mi escuela entre tanto. Y ya encontraremos otro medio de vivir. ¿Quieres? Fui a ver al doctor Barney. ¿Qué? La víspera de mi permiso. Encontró la causa de lo que me sucede. Sí. Es una especie de autocastigo, ¿comprendes? Por complicidad. Por algo más que eso. ¿Por qué? Quisiera que lo hubieses adivinado ya. Ay, Tuve que ejecutar al patrón Mary. El marido de tu amiga no hablaba y Paulus me ordenó presionarle de un modo espantoso. ¿tú? Sí. ¿Tú también?